Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, donde es profesor de Economía. Recordarán que el profesor Miguel San Ben fue secretario técnico de la presidencia en el gobierno de uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer y asesor de varias empresas. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar sobre la situación económica que está viviendo la República Dominicana, pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Profesor San Ben, ¿cómo ve usted la situación económica del país? Mira,
ya es bastante socorrida la idea de que la pandemia ha sido el detonante para que entramos en una crisis global, que la dimensión que le estamos dando los economistas es que es mucho mayor que cualquier crisis anterior. La crisis anterior más cercana que tuvimos fue la de 2007-2008, que fue la crisis del sistema financiero, principalmente que sacudió a Estados Unidos y produjo sus consecuencias a Europa, y ahí se ha quedado. Pero esta pandemia ha provocado algo mayor, porque en solamente 6 meses produjo lo que ninguna otra situación consiguió, que era cerrar la economía mundial. Y en ese cierre de la economía mundial ha habido una pérdida del Producto Interno Bruto de todo el mundo, que se calcula en un 8% de pérdida del Producto Interno Bruto. Y la recuperación que va a hacer, primero el gasto por la crisis sanitaria y después la otra inversión por la crisis económica. Y un tercer elemento, que la misma descomposición, hay una crisis social. Y en República Dominicana esta crisis social ha hecho que nuestro manejo de la crisis sanitaria se haya complicado por un factor que podría llamarlo indisciplina social del pueblo dominicano. No hemos respetado en ningún momento las normas prudenciales del distanciamiento social, ni de la cuarentena, ni confinamiento, ni nada. Entonces eso, no ha habido un detenimiento de la curva de expansión de la pandemia, y ahora está recobrándose como fuerte. En otros países sí se logró ese detenimiento virtualmente, pero hubo un rebrote. Pero en el caso dominicano, aunque no, el manejo de la información por parte de las autoridades fue siempre basada en inexactitudes, porque por la población dominicana, que somos unos 10 millones de habitantes, la OMS nos indicaba que teníamos que hacer pruebas diarias de 2.000, número de pruebas diarias de contagio de 2.000 diariamente, y no llegábamos a 300, 400 los primeros 3 meses. Últimamente, en las últimas 3 o 4 semanas, es que eso ha escalado a los 900 y hemos llegado a 2.300. Entonces, ahora sí tenemos datos más exactos y creemos que es un rebrote de la pandemia, pero es que tenemos haciendo más pruebas y por lo tanto tenemos más datos para poder comparar. Date cuenta, nosotros teníamos en esa época una letalidad muy alta, de la más alta de América Latina, que la llegamos a situar a 3 puntos y un pico largo del porciento de muertos por el porciento de contagiados. Pero como nosotros estábamos haciendo solamente 400 o 500 pruebas diarias, los contagiados es muy poquito. Pero el dato fuerte es el número de muertos. Por todos los muertos no lo puedes esconder. Y eso es inamovible. Entonces estábamos dando una letalidad muy alta. Cuando ya comenzamos a hacerse 1.000, 1.500, 2.000 pruebas diarias, entonces la letalidad bajó, porque los muertos son a 1% de un número más alto de contagiados. Pero aún así el problema sigue y no ha habido suficiente respuesta a pesar de todas las noticias que hubo, en suministro de los insumos para combatir el COVID. Lo único que aquí parece que las autoridades se preocuparon fue de decir que llegó un avión de China, el más grande del mundo, el Antonov, pero solamente con mascarilla. Como que el COVID se iba a combatir con mascarilla. No se trajeron reactivos, no se trajeron ninguno de los medicamentos para el tratamiento del COVID. Y en ese sentido, cuando ha repuntado, no hay capacidad para tratar y una
y la cama hospitalaria en una situación desastrosa, que es lo que todos los países han estado evitando. Evitar que el número de infectados llegue tan alto que colapse el sistema hospitalario. Aquí comenzó desde el principio. Dense cuenta que esta política de reconstrucción y construcción de hospitales públicos encuentra, y por eso fue que se desarrolló el contagio, el brote de San Francisco de Macorís, porque el único hospital importante público está en construcción todavía, y las clínicas privadas no daban abasto. Y por eso comenzó el gran... Pero entonces el Gran Santo Domingo tiene los dos hospitales públicos más grandes bajo construcción hace 7 años. Y el más grande de Santiago, el Cabral Ibáez, también tiene hace 7 años que no termina la reparación. Entonces, por eso es que es tan crítico el número de unidades de cuidado intensivo. Y estamos viviendo un drama en pequeño, como bien calculado para que sea concomitante al cambio de mando en la presidencia. Y se cree este caos que si estamos en medio de una crisis pandémica o no. Ya. ¿Me ibas a decir? Bueno, profesor Sambén, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Miguel Sambén, quien es profesor de Economía de la Pucamaima. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.
Sanben, ¿cómo usted ve la designación del equipo económico del futuro gobierno de Luis Abinader, el cual se instala a partir del 16 de agosto de este año? Mira, modestia aparte, estamos reviviendo el gobierno de don Antonio, de que fue alimentado por profesionales de la madre maestra. Y casi el equipo económico de la cual usted es profesor. De la cual yo soy egresado y profesor. Entonces, en ese sentido, no voy a hablar mal de mis colegas, pero son gente que tienen muy poca experiencia en manejo del Estado. Tal vez Miguel sea Hatton, el que va al puesto que yo ocupé, ha llamado Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es el que tenga más experiencia como consultor internacional, como funcionario público dominicano. Él también trabajó en el gobierno de Hipólito Mejía. Estuvimos los dos juntos en INESPRA, desde don Antonio hasta Tomás con Hipólito Mejía. Estuvimos en este tiempo, en INESPRA. Estuvimos compañeros los dos ahí en INESPRA. Pero de todas maneras, el equipo económico como tal son gente que no tienen sombra. No son políticos a la vista de todos. Han sido todos académicos y de muy buenas credenciales. A ver, lo que habrá que ver, y hay una explicación que quisiera darte a ti, ¿por qué dejar al gobernador del Banco Central, a Valdés Albizu? ¿Por qué lo dejaron? Ok, yo estoy de acuerdo, porque si te das cuenta, el panorama mundial que hay es que para evitar una grave crisis mundial, emulando la crisis del 29, del siglo pasado, entonces ya se está hablando de un modelo típico keynesiano, de una gran cantidad de recursos que van a volcarse hacia los países para reactivar la economía, antes que lleguemos a una situación de verdadero estancamiento e inflación al mismo tiempo. ¿Y quién tiene más experiencia en el manejo de los organismos internacionales para poder canalizar esta ayuda a República Dominicana? Por un estimado, así al voleo, que yo hago, posiblemente necesitemos 10.000 millones en los próximos 4 años solamente para atender la pandemia y el sistema y recomponer el sistema de salud. Por la otra parte, necesitamos también muchos préstamos o mucho financiamiento internacional para poder entonces poner al día nuestro aparato industrial y nuestras industrias. Y en ese sentido, la confianza que por lo menos han demostrado los banqueros en que él se quedara, esa campañita que se hizo como pidiendo que él se quedara, se basa en esa factibilidad, ponerla a cualquiera, por más nombre que sea, es gallología en el Banco Central. Y él, si Hipólito hubiese dejado, ¿perdón? Si Hipólito hubiese dejado a Valdés Albizu en el 2000-2004, a lo mejor no explotan los bancos. Es una posibilidad. Dejémoslo en el reino de la posibilidad. Porque uno no sabe que eso es historia de fricción. Las cosas pasaron como pasaron. Los 2 primeros años fueron muy buenos de Hipólito, pero después los 2 segundos años no fueron tan buenos para Hipólito. ¿Cómo se hubiese manejado la crisis bancaria que se estaba gestionando en ese momento? ¿Cómo lo hubiese manejado Valdés Albizu? Ya es cuestión de ficción. Ahora, profesor Sanben, ¿cómo se podría recuperar la economía dominicana? La economía dominicana, y yo te lo digo porque estuve presente en la exposición que tuvo el candidato presidencial entonces, Luis Abinader,
con la Federación Dominicana de Comerciantes. Tú sabes que tengo viejas relaciones porque fui vicepresidente ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes, y a una pregunta instigada por mí, con una intervención mía, la respuesta del candidato presidencial fue que era fácil, como buen keynesiano que él es. Él es discípulo, fue discípulo en INTEC de Miguel Seada Hatton, que Miguel Seada Hatton es post-keynesiano. Y él aprendió la lección del maestro, que con un gran influjo de capital público en la economía se reactiva la economía. Y él lo dijo así de librito, con una fórmula keynesiana. Ya yo he oído mucho tu programa y tú sabes bien que yo no soy tan keynesiano. Soy más prudente en ese despilfarro de dinero, porque siempre hay unos escapes y otras razones teóricas, pero de todas maneras, lo que sé de las intenciones y la misma convicción del presidente electo es que él está de acuerdo, casi en consonancia con las autoridades financieras mundiales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Pero aquí ahora mismo hay cerca de 1 millón de empleados que están desempleados por el COVID. Es la situación de que todos los países están en eso, que están tratando de frenar para no producir una depresión. Y están manteniendo los programas sociales. Lo único que aquí en República Dominicana, el manejo de los programas sociales para paliar los efectos de la pandemia o por el confinamiento mismo, no han sido muy universales. Han sido muy particularizados y por lo tanto no a todas las empresas, y yo sé de mucha selección que ha habido, en las pequeñas y medianas empresas no se ha complacido todo. Y se ha casi todo lo que tienen medianas y grandes empresas son los que están recibiendo los beneficios. Entonces, ¿usted cree que el gobierno debería de reformular el actual presupuesto? El gobierno, sí, bueno, si él quiere meterse desde el principio, porque ya le toca un presupuesto desde agosto a diciembre, y reformular y presentar uno nuevo para enero de 2025. Entonces, él tiene algunas concesiones y el estado de emergencia que podría entonces, ya de su autoría, un estado de emergencia para poder manejar la discreción, los fondos que hay y recomponer como se hizo con un presupuesto adicional para manejar la crisis, mover datos, mover fondos de los diferentes recursos que tiene el Estado. ¿Usted cree que es correcto la unificación de muchas empresas del Estado que tienen paridad? ¿Paridad de qué? O que hacen lo mismo, por lo menos OSCOI y Obras Públicas, los comedores económicos y el plan social. Eso está pendiente desde los mismos cambios que se comenzaron a hablar desde la subida del PRD al gobierno. Entonces hubo un gran esfuerzo de concertación nacional que lo postuló Leonel Fernández. Pero eso no llegó, solamente se quedó en la parte jurídica, la reforma constitucional. Ni la misma constitucionalización de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que prevé una racionalización del empleo público, no se llegó a tocar. Y cuando llegamos a donde Danilo no hizo nada por el mandato constitucional de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces inventó la visita sorpresa como un sustituto y modelo de desarrollo. ¿Cuándo la improvisación ha logrado efectos importantes? No conozco un caso en que la improvisación dé resultados positivos. Y esta es toda la historia de los últimos 8 años.
Así es. Profesor Sam Ben, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, le voy a dar unos cuantos segundos para que usted le envíe un mensaje al pueblo dominicano en este momento que es de crisis sanitaria y de crisis económica. Y crisis social, que es la más grave. Porque la crisis social, si se sigue profundizando y seguimos tan irresponsables, el COVID no va a tener un final feliz para la República Dominicana. Pero de todas maneras, debemos ser optimistas. En la palabra, el ideograma en chino para llamar crisis se forma de dos ideogramas anteriores, que es peligro y oportunidad. Tenemos el peligro de ir hacia abajo, pero tenemos la oportunidad de ser creativos y con trabajo directo nosotros entonces subir a un estadio superior. El momento está que no se debe desaprovechar una reorganización del Estado y especialmente en el empleo. La nómina pública se duplicó en los gobiernos anteriores, de 400 y pico mil empleados públicos que los recibió Danilo Medina, termina en 850 y pico mil. Danilo lo recibió en 425.000, que le dio Leonel Fernández. Entonces lo duplicó a 800.000. Y en 865.000. No es que estemos diciendo que vayan a la calle, es que haya la propuesta empresarista de que se creen más empresas y colectivas y cooperativas y forma de que se genere trabajo desde el sector privado. Y en ese sentido hay que hacer los cambios y que no sea simplemente propaganda de que el cambio llegó, que veamos ese cambio. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sam Ben, quien es el profesor de Economía de la Pucamaima Universidad Católica Madre y Maestra. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.